Presenta la presentación. Muy buenas tardes, señores alumnos de la Facultad de Medicina Hipólito Unanue. El día de hoy vamos a dar inicio a la clase teórica correspondiente el día de hoy con el tema de enfermedad pélvica inflamatoria. ¿Se ve, delegado? Sí se ve, doctor. Muy bien. El día de hoy vamos a hablar de lo que ya se ha mencionado. Enfermedad pélvica inflamatoria. Como introducción de esta patología es un campo en nuestra especialidad de la gineco-obstetricia o ginecología obstétrica, que está dado por las infecciones en la región pélvica, y eso va a englobar a un grupo de patologías que van a existir dentro de la región pélvica. Entre ellos es la EPI, ¿no?, cuyo acrónimo se pone EPI, enfermedad pélvica inflamatoria. Entonces decimos que esta EPI, como introducción, es una patología infecciosa polimicrobiana. ¿Qué cosa quiere decir polimicrobiana? Que va a intervenir demasiados agentes patógenos o gérmenes, que esto van a causar, ¿no?, una transmisión sexual. En esta parte tenemos lo que son mayormente las bacterias que van a ascender desde la parte vaginal hacia la parte interna de la pelvis, que lo vamos a ver más adelante. Y la EPI principalmente afecta más en mujeres jóvenes. ¿Por qué mujeres jóvenes? Porque son sexualmente activas. A veces tienen un inicio de sus relaciones sexuales muy temprano. Entonces, esto conlleva pues a dos caminos, que pueden ser la promiscuidad. Promiscuidad, que significa que tiene mayor número de parejas sexuales. Como objetivo de la EPI, tenemos que decir que hay que concientizar a ustedes jóvenes, ¿no? ¿Sobre qué? Sobre esta grave complicación que puede originar esta enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Y lógico que después de esta complicación, si no se adecua a tiempo, puede producir secuelas. Uno de ellos, en cuanto a la complicación en la mujer, puede causar una infertilidad, ¿no? Entonces, esto se sucede, ¿por qué? Porque a veces no hacemos un correcto diagnóstico. Entonces, nosotros tenemos que ver siempre a la paciente, preguntarle su historia clínica y saber preguntar, y a la vez también dar un diagnóstico precoz y adecuado. Todo depende de la historia clínica que hagamos, todo depende de la anamnesis. Luego, tenemos que revisar la modalidad de presentación de la EPI. De qué manera se presenta, vamos a ver más adelante cómo es la fisiopatología, cómo es que van ascendiendo en forma estos gérmenes, pasando de la parte vaginal hacia la parte pélvica. Y si en ese trayecto no nos damos cuenta y no hacemos un diagnóstico precoz y tratamiento precoz, podemos, ¿no?, presentarnos con las complicaciones, ¿no? Si es que damos esto, si hacemos adecuadamente todo, vamos a prevenir las complicaciones, ¿ya? Entonces, para eso, siempre todas las patologías van a estar en constantes actualizaciones, sobre todo en cuanto a los manejos de medicamentos, que hay manejos empíricos, manejos ambulatorios, manejos hospitalarios y también manejo quirúrgico. Entonces, tenemos que estar constantemente, tanto los estudiantes como nosotros, en actualización en cuanto a bibliografía de esta patología. Como definición, ¿no?, es un síndrome clínico que consiste en el dolor
en la región pélvica, o también se le denomina región abdominal bajo. A su vez, presenta también flujo vaginal que puede ser de coloración blanca, coloración amarilla, hasta coloración verdosa, y que estos a su vez van a producir una infección ascendente debido a que estos gérmenes que se encuentran al momento de entrar en la región vaginal durante el coito, ¿no?, van a ascender por el cuello del útero. Entonces, al ascender, la infección pélvica ocurre de manera más común, ¿no? Y para eso, cuando ya llega a nivel del cervix y llega a la parte abdominal bajo, ya se cataloga como una infección de transmisión sexual, ¿ya? Y estas infecciones, con la flora endógena que asciende a nivel del tracto genital inferior, ¿no?, va a entrar por el canal del cervix. Recuerden que el cervix tiene una medida de 3 a 3.5, tiene un orificio externo, cervical externo, y un orificio cervical interno, y este sería el canal, pues, endocervical, que va a estar en contacto con el óseo y con el óseo. ¿Ya? Entonces, por ahí asciende y va a llegar a nivel del endometrio, que lo vamos a ver más adelante como la fisiopatología. Después de que comienza a ascender estos microorganismos, ¿no?, y llegan al útero, va a provocar lo que es la endometritis. ¿Qué cosa es la endometritis? Es la infección e inflamación del endometrio. ¿Y qué cosa es el endometrio? Es la capa interna del útero, ¿no? Felizmente que esto es poco frecuente porque los microorganismos les gusta siempre ir a los órganos vecinos, ¿no? Entre ellos, después del endometrio, pasa la cavidad y a nivel del fondo, quienes salen por ahí como tipo de cuernos, pues le llaman cornual, en esa parte se le llama lo que es la trompa uterina, que de su parte intersticial, que viene en la pared del útero, viene la parte ísmica, que es la parte más angosta, la parte ampular, que es la más ancha, y luego viene la fibra. Conforme va pasando este microorganismo, que lo vamos a ver más adelante, va a producir las infecciones debido a los órganos vecinos. Si va a la trompa, se le denomina salpingitis, inflamación, infección de la trompa. Luego llega al ovario, produciendo lo que es la oforitis. Luego sale por la fimbria, ¿no?, y se va a instalar a nivel de la trompa y el ovario. A eso se le llama acceso tubovárico. ¿Qué cosa es un acceso? Un acceso es la acumulación de pus. Y si esto llega a la parte pélvica, recuerde que en la pelvis, ¿quiénes está? Está el peritoneo. Y al llegar ahí, va a irritar el peritoneo, produciéndose una peritonitis pélvica. Ya estos dos últimos ya se considera, ¿no?, que es una emergencia quirúrgica, ¿ya? Entonces, eso es lo que va a condicionar a esta infección. En cuanto a la epidemiología, más de 1 millón de mujeres por año son tratadas por salpingitis aguda. Salpingitis aguda, infección de la trompa uterina. La incidencia es máxima en adolescentes y menores de 25 años. ¿Por qué? Por el inicio precoz de las relaciones sexuales. Y a su vez también los adolescentes a veces no tienen una charla de prevención, ¿no? Y a veces para solas, ¿no?, se juntan con otras chicas y la otra chica le dice, no pasa nada, vamos a divertirnos, ¿no? Entonces es la incidencia más alta en cuanto a epidemiología. Y esta infección tubárica o salpingitis aguda es el responsable del 20% de casos de infertilidad. ¿Por qué? Porque recuerde que la trompa, al momento que se infecta, como es un conducto muy estrecho, ¿qué pasa? Tiende a
juntarse, a pegarse y no permite el paso del óvulo que viene por la fimbria para que pase a nivel del endometrio cuando ya se produce la ovulación y viceversa, hace que el espermatozoide entre la trompa y como está cerrado, no puede pasar. Y el óvulo se queda ahí solito, triste y se va, pues, ¿no? Por eso que es el responsable de infertilidad en un 20%. Ahora, cuando hablamos de etiología, hay que considerar dos formas de EPI. Las gonocócicas, a la cabeza está la Neisseria gonorrhoeae, y las no gonocócicas, ¿no? A la cabeza está lo que es la clamidia trachomatis. Son estos dos gérmenes que se aíslan en esta enfermedad pélvica inflamatoria. Luego vienen las bacterias aeróbicas y anaeróbicas. ¿Qué significa bacterias aeróbicas? Que necesitan oxígeno para vivir. Entre ellos tenemos la Gardnerella vaginalis, el Enterobacteria gram positivo, la E. coli, el Proteus mirabilis, la Klebsiella y el Estreptococo del grupo beta. Lo que son las bacterias anaeróbicas, ¿qué significa anaeróbica? Que no necesitan oxígeno para vivir. Entre ellos tenemos la Pectus streptococcus, los bacteroides, los micoplasma, tantos hominis como la genitalium, el uroplasma, la actinomyces y el micobacterio tuberculosis. Ustedes dirán, ¿por qué tuberculosis? Porque también hay tuberculosis de la trompa uterina, se le llama tuberculosis genital. Entonces, etiología, dos grupos, las gonocócicas y las no gonocócicas, bacterias aeróbicas y las anaeróbicas. Y tenemos aquí los factores de riesgo, ¿no? Aquí, por ejemplo, están ustedes entre edad de 15 a 25 años. ¿Por qué? Por el inicio temprano de su vida sexual. Pueden empezar siempre y cuando teniendo las protecciones debidas, usando siempre los preservativos. La promiscuidad, miren, por ejemplo acá, ¿no? Este es un pata que tiene pues múltiples parejas sexuales y lo peor de todo, no usa el método de barrera que es el preservativo. Se cree galanazo, ¿no? Y después por ahí las mujeres que han tenido contacto con él pueden desarrollar lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria. Y no solamente esa enfermedad, también puede ser lo que es la sífilis, también es una vía de transmisión sexual. La hepatitis. ¿Qué tipo de hepatitis? La del grupo B y C, que eso se infecta por vía sexual. La A, no, porque la A es boca oral. ¿Ya? Ahora, los métodos anticonceptivos no barreras, o sea, los que realmente no usan los preservativos. ¿Y cuáles son? Los anticonceptivos orales. Dice, no, yo me cuido para no gestar, pero no se cuida para prevenir la infección de transmisión sexual. ¿Ya? ¿Por qué? Porque a veces, si no usa eso, hay vías también sexual que es a nivel, pues, vaginal, que es lo común, la contranatura, que se le llama también vía anales, y también lo que son, lo que es vía oral, ¿no? Entonces, siempre uno tiene que usar el método de barrera, que es el preservativo. La ectopia cervical, ¿qué significa esta ectopia cervical? Que esto, normalmente el cuello, cuando pasan los años, se va abriendo y ocasiona a veces lesiones, heridas, y eso también es propenso para que puedan anidar gérmenes y también pueda entrar. Los episodios antiguos de EPI, o sea, los que han tenido ya anteriormente antecedentes de EPI, y las relaciones sexuales durante la menstruación. Ahora, ustedes dirán, no coincide la traducción de la imagen
con el texto de aquí. Pero miren acá el pata lleno de sangre. Entonces, ¿qué es lo que dice él, no? En inglés, I don't care one time of diamond iris ladies. Mi lenguaje inglés es más o menos. Pero la traducción significa, no me importa la hora del mes, ¿no? Que es señoras o señoritas, ¿no? Entonces, no se debe de tener relaciones sexuales durante la menstruación. Otro factor de riesgo son las vaginosis bacterianas, ¿no? Entonces, aquí vean, miren, cuando uno coloca el espéculo, vean cómo hay pus color amarillo, que esto penetra o entra por el orificio cervical externo y se va metiendo hasta la cavidad pélvica y va a llegar, pues como ya lo hemos dicho, en forma ascendente a las trompas, ovarios y luego a la cavidad pélvica. Los DIU, los dispositivos intrauterinos, entre ellos la T de cobre o la T de progesterona. ¿Por qué? Porque en el otro extremo hay unos hilos. Esos hilos favorecen el ascenso. Por ejemplo, esto está en el fondo uterino. En el otro extremo hay unos hilos. Entonces, esos hilos van a quedar acá. Un ratito, vamos a ver. Están ahí, ¿no? ¿Escuchan? Sí, doctor. Por ejemplo, acá, así están los hilos. Entonces, imagínense acá, viene lo que es el germen y se agarra de acá, tipo Tarzán. Se sube, 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 sube y entra por los hilos. Entonces, esa es una indicación también de una probable infección de la EPI. Por los hilos, ¿ah? Por los hilos. Y como le dije anteriormente, los anticonceptivos combinados orales, así se describe esto. Como le digo, dicen, no, me va a cuidar, toman las píldoras, pero no se cuida lo que es la parte de abajo. Las duchas vaginales. Estas duchas vaginales no se deben de realizar porque esto van a afectar la flora bacteriana que se encuentra en la vagina. Recuerden que en la vagina hay una flora especial que van a cubrir o van a tratar de prevenir que estos gérmenes comiencen a ascender. Mayormente el pH de la vagina en sus inicios de la edad hasta la etapa de adolescente es neutro, o sea, es 7. Recuerde lo que es el pH. ¿Qué cosa es el pH? El potencial de hidrógeno. Entonces, de 0 a 7 es ácido y de 7,1 al 14 es alcalino. Mayormente es neutro el pH vaginal, pero en edad reproductiva por las acciones hormonales, este pH ya no es neutro, se hace más ácido y eso también favorece, ¿no?, a que no se produzca el ascenso de este microorganismo. En la posmenopáusica, este pH nuevamente se vuelve neutro, ¿ya? Entonces, no usar duchas vaginales. Y en cuanto a la fisiopatología, normalmente, como le digo, los gérmenes van en forma de ascenso, ascienden por aquí, llegan a la parte pélvica y se van a localizar pues acá en la región intraabdominal. Entonces, ¿qué cosa decimos aquí? Miren, por ejemplo, en una relación sexual, entra acá el semen, a veces está con un poco de bacteria, entonces la bacteria va a entrar acá. Inmediatamente entra por el OSI, este es el conducto endocervical, el orificio cervical interno, las bacterias siguen migrando, hay algunas que se quedan aquí, puede ocasionar endometritis, hay otros que no les gusta, siguen ascendiendo, ¿no? Atraviesan el cuello y van a llegar ¿a dónde? Miren, a las trompas, como dice acá, las bacterias ingresan a las trompas, ¿no?, y a su vez van a llegar al ovario.
Y una vez que llega acá, hay algunas que se pasan de largo, como acá. Entonces, puede producir salpingitis o feritis y luego entre esto y esto se forman los accesos. ¿Por qué? Porque ha salido de la trompa. Entonces se forma el acceso tubovárico o a veces llega a la cavidad pélvica, produciendo lo que es la peritonitis pélvica. Repito, mediante el coito, las bacterias entran por acá, ascienden, atraviesa todo lo que es el cuello uterino, tanto el OSI, conducto cervical y el OSI, llega a la cavidad endometrial, o sea, llega al endometrio, algunos pueden producir infección, algunos no, y se va, esta bacteria sigue migrando y llegan a la trompa. Si la bacteria se queda acá, va a producir lo que es la salpingitis. Si sigue avanzando, llega al ovario, va a producir lo que es la oforitis. Ahora, si esta bacteria sigue en forma agresiva, esta infección se va a desarrollar en la parte del ovario y la trompa, produciendo los accesos tubo ovárico. Y algunos llegan hasta al peritoneo pélvico, produciendo lo que es la peritonitis pélvica. Pero también hay casos que van a migrar, ¿no?, también por otra vía, tanto hematógena, y se va a dirigir incluso hacia el hígado, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, su vía de ascenso es también en forma ascendente, en su forma linfática y también, pero es poco raro, en su vía hematógena o vía sanguínea, ¿no? ¿Qué consecuencia da esta infección ascendente, donde van a alcanzar las infecciones dependiendo de la reacción inflamatoria? Va a producir lo que es el exudado purulento, líquido con pus. ¿Debido a qué? A que cuando ya llega a cierta zona te va a producir lo que es la vasodilatación. ¿Ya? Esta vasodilatación hace que los vasos, de lo que está normalmente entre el juego de contracción y dilatación por el paso de la sangre, solamente se dilate por la presencia de la alteración de lo que es el endotelio. Se produce lo que es la transsudación del plasma, el líquido del plasma que sale, y luego, por ende, va a destruir la capa interna de la trompa, produciendo lo que es la endosalping. Todos estos tres componentes se producen lo que es el exudado purulento, ¿no? Tenemos aquí la clínica. Son 4 estadios que se da. La primera, que es salpingitis aguda sin pelvis peritonitis. ¿Qué quiere decir? Que solamente hay dolor y engrosamiento de la trompa anexial. ¿Y cómo lo corroboro eso? Mediante el tacto vaginal. Eso lo vamos a ver más adelante. El estadio 2 es una infección de la trompa, salpingitis aguda con pelvis peritonitis. Aquí ya hay una supuración o drenaje del pus en una de las partes de la trompa uterina, y esto puede irse hasta incluso hasta la cavidad pélvica. Y aquí en este estadio puede ver el signo del rebote localizado. ¿Qué significa? Que al momento que uno hace la palpación produce dolor al momento de soltar. Ese se le llama el signo del rebote localizado. El estadio 3, que es la salpingitis ya con formación de acceso. Como digo, acceso ya es la acumulación de pus. Aquí ya hay un pio-salping. Pio-pus-salping viene de la palabra de lo que es la trompa. ¿Y a dónde se va a localizar mayormente? Entre la trompa y el ovario. Aquí ya hay colección purulenta, ¿no? Entonces, al producirse esta colección, va a ser lo que es la acumulación de pus. Y en el estadio 4, si esto sigue avanzando, este acceso, que es la acumulación de pus, se rompe. Al romperse, va a producir la ruptura de este acceso y todo el contenido de pus va a ser vertido en la cavidad pélvica e incluso hasta la cavidad abdominal. Ahí es donde se va a producir lo que es ya el shock séptico. ¿Qué cosa es el shock séptico? Es una afección grave que se produce debido a la salida de este material lleno de pus.
Eso es en cuanto a la clasificación clínica. También les he traído que hay clasificación laparoscópica. Quiere decir, a veces paciente viene con dolor y podemos entrar por vía laparoscópica y hacemos una laparoscopía diagnóstica. Diagnóstica significa primero vemos y podemos encontrar estos tres clasificaciones: leve, moderada y severa. ¿Qué se diferencia de uno de otro? Es que el primero se produce el edema. ¿Qué cosa es el edema? Es el engrosamiento de la trompa. Luego va a producir el eritema y luego las trompas que se mueven libremente no va a tener por el momento este componente de exudado purulento. Entonces decimos que es una clasificación leve, que lo vemos aquí, miren. No, acá está un poco engrosado, ¿no? O edematizado. Si esto va avanzando, al momento de entrar podemos ver ya en su fase moderada. Aparte de lo ya descrito, ya hay material dentro de la trompa, pero no se visualiza todavía la salida. Y si esto sigue avanzando, encontramos, miren, este acceso. El acceso entre la trompa y el ovario, acceso tubovárico. Y ya saben que dentro del acceso hay acumulación de pus. Y esa acumulación de pus se le llama también pio salpio. Esta es la clasificación laparoscópica. Vamos al cuadro clínico o manifestaciones clínicas. ¿Cuál es el dolor? ¿Cuál es el tipo de manifestación clínica que tendremos? Es el dolor abdominal bajo. Viene la paciente, doctor, me duele la parte de abajo, ¿no? Y a uno tiene que evaluar a la paciente, ¿no? De ahí, ¿qué cosa? Aparte de dolor, hay también una serie de síntomas y signos, ¿no? Síntomas, ya saben ustedes qué cosa es lo que te describe la paciente, y el signo es lo que tú estás viendo, estás examinando. Entonces, en el síntoma, como le dije, dolor abdominal bajo, hay la dispareunia. ¿Qué cosa es la dispareunia? Es dolor a la relación sexual o dolor al coito. Vamos a tener lo que es un flujo vaginal anormal. El flujo vaginal normal es viscoso y transparente, propio de la vagina, pero esto se hace anormal, se vuelve blanquecino, produciendo lo que es la leucorrea. A veces también hay sangrado vaginal anormal. Esto es en cuanto a los síntomas. En cuanto a los signos, al momento que uno evalúa, hace la palpación en la región suprapúbica o abdominal bajo y presenta lo que es el dolor a la palpación. Luego, cuando uno hace un tacto vaginal introduciendo el segundo y tercer dedo, se va a producir dolor a la movilización del cervix. ¿Y cómo lo hacemos en el examen bimanual? Colocamos la mano no dominante en la región suprapúbica y la mano dominante hacemos el tacto vaginal y hacemos el examen bimanual. Agarramos las dos manos, los dos dedos, tanto arriba y adentro, y tocamos lo que es la parte del útero, y al cuello, ¿qué lo hacemos? Lo movemos de lado a lado, de derecha a izquierda. ¿Por qué hacemos eso? ¿Se acuerdan pues que el útero, cómo viene, no? Este es el cuello, este es el útero, ¿no? Y acá viene pues lo que es la cúpula. Entonces, acá hacemos nuestro tacto y movemos. Al mover esto, esto se va a mover. Acá están las trompas, y al mover el cuello, esto se mueve, esto también se mueve, y si hay pus algo, va a ocasionar dolor. Por eso se hace la movilización del cuello, para ver si hay dolor dentro del útero, perdón, dentro de la región pélvica. Y hay pacientes que ya vienen con sensación de alza térmica, o sea, una fiebre de 38 grados centígrados. Si uno tiene esto, más esto, ya tenemos que sospechar lo que es enfermedad pélvica inflamatoria. Hay otros síntomas que encontramos habitualmente, ¿no? El aumento del flujo vaginal o cervical, que es abundante, que se da casi un 74%. El sangrado anormal, producto pues de una infección a nivel del endometrio. Recuerden que el endometrio tiene dos capas, ¿no? Una capa basal y una capa funcional. La capa funcional es la que hace la reacción en cuanto
a la menstruación. Y también en las relaciones postcoitales puede ocasionar también sangrado normal, que es un 45%, y también hay serie de síntomas urinarios que es 35%, y vómitos en un 14%. ¿Por qué vómitos? Porque a veces la EPI, como les digo, se hace extrapélvica, quiere decir que se va a la región abdominal y una de ellos va a afectar mayormente al hígado, que lo vamos a ver más adelante. En cuanto al diagnóstico de EPI, tenemos que hacer lo siguiente, ¿no? Lo primero, la parte clínica. ¿Cuál es la parte clínica? La exploración física que hacemos. Eso prácticamente nos puede dar cerca del 90% de diagnóstico. Puede complementarse con biopsia endometrial, una ecografía transvaginal, una laparoscopía diagnóstica que ya lo hemos visto y los exámenes de laboratorio. Entonces, ¿qué hacemos en la exploración física? Después de haber hecho nuestro examen abdominal, colocamos el espéculo. Vemos la infección del cuello, que es cervicitis, como les mostré en la imagen, algo rojizo, que puede también eso conllevar a que sea un factor de riesgo para la EPI. El flujo endocervical purulento, como es la vaginosis bacteriana que lo hemos visto anteriormente, eso da un porcentaje del 74%. Solamente con colocar el espéculo, vemos eso, ya estamos prácticamente en un porcentaje de diagnóstico para la EPI. El tacto vaginal, que le decimos, cuando uno mueve el cuello y presenta dolor a la exploración bimanual. Entonces, como le dije, movemos el cuello y nuestra mano no dominante lo colocamos en la región suprapúbica y hacemos el movimiento. Si hay dolor, eso nos da prácticamente con un tacto vaginal el 99% de diagnóstico. Y aparte de mover el cuello, tenemos que virar, ¿no? Virar significa irme a un costado del cuello para tocar lo que son las partes laterales del útero. Ahí que encontramos la trompa con el ovario. Normalmente no se debe de palpar ovario, menos la trompa. ¿Cuándo se palpa? Cuando hay una masa pélvica. Esta masa pélvica, como le digo, se va a localizar a nivel de la tuba o de la trompa uterina con el ovario. Si es una masa grande y hacemos el tacto, vamos a encontrar esta masa. También ya estamos sospechando que probablemente esta paciente ya esté en el tercer estadio, víspera de pasar al cuarto y ocasionar lo que es una peritonitis. Y dolor va a haber también en el hipocondrio derecho. ¿Por qué? Porque ahí se va a encontrar al hígado y mire, por una EPI que se inicia por vía sexual o por vía vaginal, llega al hígado produciendo y el hígado se encuentra en el hipocondrio derecho y va a producir a nivel del hígado, ¿qué cosa va a producir? La perihepatitis, que lo vamos a ver más adelante, que es del 5 al 10% que nos puede sospechar que ya esta es una EPI ya prácticamente de cuarto grado. En cuanto a los diagnósticos de biopsia endometrial, entonces, ¿qué significa eso? Que hacemos un raspado, colocamos un espéculo, este es el espéculo de Grave con su labio anterior y labio posterior. Decimos labio anterior posterior en relación a la posición de litotomía o posición ginecológica de la paciente. Entonces, colocamos esto y colocamos lo que es un catéter. A veces nosotros usamos la cureta de Nova, que tiene en su parte superior, tiene como una especie de rugosidad, y eso hacemos lo que es el raspado del endometrio, y eso lo llevamos a patología para que nos haga un estudio histopatológico y nos dice esta endometritis de qué se ha producido. Ese es en cuanto a la biopsia endometrial. Tenemos a la ecografía transvaginal, que nos va a mostrar la ecografía transvaginal, una imagen, miren, hipoecogénica. Esto, todo lo que es oscuro es líquido. Entonces acá tenemos presencia de pus, ¿no? Al producir la presencia de pus, puede que
esto ya haya pasado a lo que es la masa tubovárica. Aquí, piosalpin, porque está engrosado la trompa uterina. Como digo, la trompa uterina no se debe de palpar en tacto vaginal y tampoco se debe ver en una ecografía. Si en una ecografía te dice piosalpin es porque la trompa está engrosada. Entonces, cuando está engrosada y no hay masa, es un piosalpin. Pero si ya esta trompa ya tiene una masa pélvica, como lo vemos acá, este ya es un absceso tubo ovárico entre el ovario y la trompa. Aquí se desarrolla el acceso tubo ovárico. Recuerden acceso, acumulación de pus. Laparoscopía diagnóstica, como ya lo hemos visto de leve moderada a severa, miren aquí tenemos un hidrosalpin líquido, ¿no?, de la trompa, y al producirse esta infección, ¿qué va a producir? Van a producir las adherencias pélvicas. La trompa se adhiere a la pared pélvica, incluso puede obstruir el paso del ovocito cuando ya sale del folículo y puede ocasionar pues, infertilidad por estas adherencias, ¿no? Y los exámenes de laboratorio, ¿no? La proteína C reactiva, ¿no?, la velocidad de sedimentación glomerular. Hay otro que le ponen otro acrónimo que es el VEX. No es que sea vía El Salvador, ¿ah? Es la velocidad de eritrosedimentación. ¿Qué significa eso? Que estos glóbulos rojos o los eritrocitos que van a producir se van a asentar, se van a, ¿cómo les explico? Se van a sedimentar en el fondo del tubo. Cuando eso es positivo es porque hay una infección. El hemograma va a producir lo que es la leucocitosis. Normalmente los leucocitos son término normal de 6.000 a 10.000. ¿No? Pasado los 10.000 ya es leucocitosis, pero cuando ustedes vean desviación a la izquierda, quiere decir que están aumentados los abastonados. ¿Y qué son los abastonados? Son los leucocitos jóvenes, ¿no? Entonces, en abastonados, su fórmula leucocitaria es de 0 a 5%. Si tú tienes una leucocitosis o un leucocito de 10.000 y un 5% de 10.000 viene a ser 500. Entonces, por encima de 500 ya se cataloga desviación izquierda. Si yo tengo una leucocitosis o leucocitos de 8.000, un ejemplo, ¿ya?, y el bastón me sale 8%, ¿quién me dice usted es desviación izquierda o no es desviación izquierda? Voluntarios jóvenes, ¿hay delegado? Ya me imaginaba. Hola, doctor. Ya, a ver, dime. ¿Me escuchaste la pregunta? No le entendí muy bien, doctor, sino que mi red esta hora falla un poco. Te has quedado dormido, acá estoy viendo mi radar, ya. Me refiero a jóvenes que cuando la desviación izquierda, lo que pasa es que a veces hay casos que solamente se centra a lo que es abastonado. Dicen, no, me han enseñado 5%, ya, tiene 8. Ya. Y por decir, tiene 8% y tiene un leucocitos de 600, le suman 6, perdón, tiene 800, como dije antes, le suman 800 por 8, 64, son 640 que tiene desviación izquierda. ¿De cuál era el tope? 500, a pesar que no es leucocitosis, pero el abastonado me está indicando la desviación izquierda, este paciente ya está con infección. Ahora, viceversa, si yo tengo una leucocitosis de 13.000, pero mi bastón tiene 3%. ¿Es leucocitosis? ¿Hay desviación izquierda? No, porque 13 por 9 es 390, no pasa lo que es 500. ¿Entiendes? Entonces, nosotros tenemos que buscar
en el estudio del hemograma la forma leucocitaria entre leucocitos y los abastonados. Normal de leucocitos de 6.000 a 10.000 y bastonados de 0 a 5. Del 5, que es máximo, más 5 de leucocitos, que es 10.000, tengo 500. El tope de desviación izquierda es 500. Entonces nosotros tenemos que jugar los bastones del porcentaje con los leucocitos que nos puede decir el laboratorio. No nos fiemos del bastón, ya porque tiene 8, tiene 9, ya está con desviación izquierda, ya. Vamos a suponer que tiene 9, y su leucocito pues está en 5.000, 5 por 9, 45. ¿Hay desviación izquierda? No, a pesar que tiene bastones 9, no, porque los leucocitos están bajos. Entonces, tenemos que ver esas dos fórmulas, leucocitos y lo que es el bastón o abastonado. ¿Se entendió? El silencio dirá que sí. Bien, la gonadotrofina coriónica humana en suero debemos siempre de tomar. ¿Por qué? Porque podemos de repente estar frente a un embarazo inicial. Y tenemos que también nosotros ver. Ahora, puede ser un embarazo inicial, pero que no se ha desarrollado en la cavidad uterina, sino se ha desarrollado afuera. A eso se le puede llamar lo que es el embarazo ectópico. Y los embarazos ectópicos nos puede hacer un diagnóstico diferencial con lo que son los accesos tubováricos, porque se ven igual las mismas masas. Entonces también tenemos que pedir de rutina la hormona gonadotrofina coriónica humana. Y luego también podemos solicitar lo que son los cultivos de secreción endocervical, donde se va a aislar lo que es los dos gérmenes comprometidos en esta enfermedad, que es la gonorrea y la clamidia trachomatis. Ahora, si vemos una masa a nivel del espacio recto uterino, tenemos que hacer la culdocentesis. ¿Qué cosa es la culdocentesis? Con una jeringa aguja a nivel de esa zona, aspiramos esa secreción y vemos pues qué tipo de agente patógeno me está desarrollando, que puede ser desde una gonorrea, clamidia y los agentes o gérmenes aerobios y anaerobios que ya le hemos descrito anteriormente. Si esto sigue avanzando, podemos hacer un cultivo a la región de la cavidad uterina, ¿no? También vamos a aislar estos gérmenes que son comunes. Y la otra, cuando ya la infección se ha hecho extrapélvica a nivel peritoneal, mediante la cirugía laparoscópica también extraemos líquidos, porque ahí cuando entramos vemos líquido en cavidad, extraemos ese líquido y el laboratorio nos va a decir qué germen estamos aislando y la mayor parte son estos los que se está mencionando. Quiere decir que la Neisseria gonorrea y la clamidia, los gérmenes aeróbicos y anaeróbicos forman parte de lo que es la enfermedad pélvica inflamatoria. Por eso que le decía que es una infección pélvica polimicrobiana al inicio de la exposición, les decía jóvenes. Y acá vamos a tener los criterios clínicos de Hager, criterios mayores y criterios menores. Los criterios mayores, el clásico dolor abdominal bajo o dolor en abdomen inferior. El dolor a la movilización del cuello, el dolor a la palpación de los anexos si encontramos masa pélvica o acceso tubovárico, historia de actividad sexual en los últimos meses si la paciente ha estado en contacto con hombre promiscuo, o también la misma paciente puede ser promiscua también, no solamente al hombre, también hay mujeres que pueden ser promiscuas. Y la ecografía no subjetiva de otra patología. Esos son los criterios mayores. En los criterios menores, la primera que va a la cabeza, la temperatura que va por encima de 38 grados a más. También mediante procedimientos que hemos visto anteriormente, extraemos material purulento. El B, la velocidad de eritrosedimentación, ¿no? O también se le llama el BCG, velocidad de sedimentación globular.
son epónimos, están elevados. La evidencia de colonización cervical debido a estos dos componentes, gonococo y clamidia, y presencia mayor de 5 leucocitos por campo, también nos da un criterio menor, y la leucocitosis se pone cerca de 10.500 de leucocitos. Entonces, de esto, para dar el diagnóstico, tenemos que obtener 3 criterios mayores y un criterio menor. Cualquiera de estos criterios mayores, que sean 3 y uno de estos, nos da el diagnóstico clínico. ¿Ya? Por eso siempre es importante la exploración física. Clínicamente podemos hacer el diagnóstico de EPI. Si pedimos lo demás, como ya hemos dicho, nos va a confirmar siempre el diagnóstico. Ahora, así como tenemos diagnóstico, hay que tener también lo que es el diagnóstico diferencial. Ya sabes que el diagnóstico diferencial que me diferencia de un diagnóstico y a otro. Y hay 4 entidades que entre nosotros mismos tenemos que hacer el diagnóstico diferencial. Si hablamos de cuadros obstétricos, como le dije, el embarazo ectópico o la gestación ectópica. La mayor frecuencia de embarazo ectópico en la trompa uterina es a nivel de la región ampular. El más frecuente de embarazo ectópico porque es ancho, pero la mayor frecuencia de complicación del embarazo ectópico es a nivel del istmo porque es más estrecho. El otro cuando es el aborto séptico. ¿Por qué el aborto séptico? Porque hay pacientes que van a esos sitios de baja bioseguridad o de baja garantía, se van a esos sitios que no hay la menor higiene de asepsia, todo está sucio, el paciente se realiza, a veces los materiales que usan esos comadronas o esos que hacen la bajada no están esterilizados y hacen el procedimiento y todo el microbio pues, que tiene ahí lo llevan ahí adentro y se puede producir lo que es aborto séptico, y esto nos hace también como un diagnóstico diferencial de EPI. En el cuadro ginecológico, las endometritis severa, las infecciones del endometrio, nos hace también un cuadro diferencial. El quiste ovárico complicado. ¿Qué significa el quiste ovárico complicado? Cuando el quiste tiene por encima de 4 a 5 centímetros y produce lo que es la torsión del quiste, que se tuerce el quiste, se complica y esto hasta incluso puede romperse y nos puede producir pues también un diagnóstico diferencial de la EPI por el dolor, las dismenorreas intensas, dolor a la menstruación. Esto a la cabeza va lo que es que en vez que la menstruación que se descama el endometrio funcional salga hacia la parte exterior, regresiona hacia las trompas produciendo focos endometriósicos. Entonces la endometriosis, ¿no?, que es una dismenorrea, que en vez que salga afuera, se regresa adentro, van a formar focos, puntos a nivel del peritoneo y eso también ocasiona dolor en la región pélvica. Por eso es otro diagnóstico diferencial en cuanto a la parte ginecológica. La ovulación dolorosa, ¿no? Ya saben ustedes que a nivel del ovario se producen las dos fases, la fase proliferativa, perdón, la fase de la hormona, la FSH, que es la folículo estimulante, hacen que los folículos comiencen a crecer hasta que llegue a un punto que un folículo llega a ser dominante. Cuando se domina ese folículo, viene la acción de la inhibina. Como su nombre indica, la inhibina inhibe el resto del crecimiento, porque si no hubiera un folículo dominante, todos los folículos estuvieran creciendo, creciendo, y no es lo conveniente. Entonces, y eso al producirse la segunda fase luteinizante, rompe a veces, tanto es la rompida que el folículo en sí, en vez de que salga gotitas así de sangre poco, puede salir un poco más. Entonces ahí viene lo que es la parte del dolor, porque el peritoneo
es muy lábil, es muy sensible. Cualquier gota de agua que caiga en el peritoneo ocasiona dolor en esa zona. También es un diagnóstico diferencial de EPI. Y si nos vamos fuera de lo que es ginecostétrico, los urológicos, la cistitis, ¿qué cosa es? Es una infección, ¿no?, de la parte baja del tracto uterino. Entonces, ahí se produce la infección es baja. Ahora, la infección alta es la pielonefritis. Entonces, esta pielonefritis con la cistitis, ¿cuál se diferencia? Es que uno se produce a nivel de vejiga y el otro se produce a nivel del uréter, a nivel de la pelvis renal y por lógica a nivel del riñón, produciendo lo que es la pielonefritis. Diferencia entre uno y otro es que el segundo se produce lo que es la temperatura, temperatura o sensación de alza térmica que llega también por encima de 38 grados. En la cistitis no es muy común la sensación de alza térmica. Y la cistitis reno-ureteral, ¿qué quiere decir? Que el uréter que viene del riñón y va a llegar a nivel de la vejiga y sale por la parte posterior de la vejiga, a nivel del trígono vesical, se puede también llamar la trigonitis, que es una infección urológica, y eso conlleva a un cuadro diferencial. Los cuadros gastrointestinales, las apendicitis, ya saben ustedes las apendicitis que ocasiona dolor en la fosa ilíaca derecha, ¿no? La gastroenteritis, que es los cuadros diarreicos, que produce también dolor en esa zona, y la diverticulitis, que es el opuesto de la apendicitis, que es la diverticulitis, que la diverticulosis, al producir la herniación de la mucosa colónica, se cierra el espacio, y como el colon secreta moco, se obstruye y se va a formar lo que es la apendicitis del lado izquierdo. En este caso se le llama la diverticulitis. Entonces, estos son los cuadros diferenciales que se dan en la EPI y hay que tenerlos en cuenta. El tratamiento vendría a ser, como digo, el empírico cuando hay un retraso en el diagnóstico, y el tratamiento pues aumenta cuando ya aparecen las secuelas, y no debemos de llegar a eso. No se reconocen muchos episodios que cursan con signos inespecíficos. A veces la paciente viene con sangrado anormal, no nos da una buena historia, nos dice que no ha tenido relaciones, y a la hora, cuando ya tiene relaciones con personas promiscuas, nos vamos con la sorpresa de que puede ocasionar una EPI, la dispareunia y los flujos vaginales. Ahora, el tratamiento empírico no perjudica a las otras causas de dolor abdominal bajo. Entonces, si damos tratamiento ambulatorio para EPI, tenemos que fijar criterios clínicos. Si es ambulatorio, que el paciente no tiene menor de, o sea, que no tenga mayor de temperatura de 38 horas, sino que sea menor, que la leucocitosis sea mayor de 10.000, pero que no supere los 10.500, que no haya una reacción peritoneal al momento de la evaluación, o sea, cuando el signo del rebote, ¿no? En las multíparas a veces pues, puede producirse en la EPI, porque debido a que su parte ya pélvica, si ha sido por parte vaginal, comienza pues todo a debilitarse la parte o el suelo pélvico. Facilidad para seguimiento y cultivo, le puedo dar tratamiento y lo puedo seguir por consultorio. Y después, y que no hayan tenido pues antecedentes de EPI, tanto de gonorrea como clamidia. Y si ha usado un DIU y si se lo ha retirado, podemos dar tratamiento ambulatorio y tenemos que descartar si no hay gestación. O sea que tenemos que ver si hay ausencia de gestación. Teniendo estos criterios clínicos, damos el tratamiento domiciliario. En cuanto al tratamiento, ustedes van a encontrar infinidades de tratamiento, pero lo que mayor más se usa es la ceftriaxona de régimen A 250 intramuscular como dosis única. La ceftriaxona te viene en ampolla de 1 gramo, entonces se da 1/4 de la ampolla. Si no hay ceftriaxona, podemos dar la cefixima. Estos son cefalosporina,
Ya, este de tercera generación y este sería de la tercera generación, se da vía dosis única y damos lo que es la doxiciclina, ¿no? Cualquiera de estos dos más doxiciclina cada 12 horas durante 14 días de tratamiento. Ahora, hay otro régimen que se está usando hoy en día, que es el régimen B, que solamente se puede dar la levofloxacina de 500 cada 24 vía oral, junto con el metronidazol 500 miligramos cada 12, siempre por 14 días. El otro régimen es dar una monoterapia de moxifloxacina de 400 miligramos cada 24, siempre durante 14 días. Este es el esquema para el tratamiento domiciliario, el tratamiento en casa. Pero no se olviden, también hay que dar tratamiento a las parejas sexual. No olvidar, y podemos dar acitromicina 2 gramos vía oral, dosis única. ¿Ya? 2 gramos, la acitromicina te viene 500. Puedes tomar las 4 tabletas de acitromicina. ¿Ya? O en su defecto, puedes tomar la pareja o le pueden aplicar cetrazona 250 miligramos intramuscular en dosis única, más doxiciclina 100 miligramos cada 12, pero para ellos por 7 días. Me olvidaba, siempre jóvenes, cuando quieran aplicar un antibiótico, sea penicilina o aminopenicilina, que es la ampicilina Subactán o ampicilina benzatínica, en este caso la cetrazona, tanto los aminopenicilina y los cefalosporina, pongan en la receta, así la paciente les haya dicho que no es alérgica a nada, haga en la receta que le haga la prueba de sensibilidad. O sea, tiene que poner, aplicar 250 miligramos intramuscular, dosis única, previo prueba de sensibilidad. Entre paréntesis, PPS. Las enfermeras lo conocen como PPS. Les gustan mucho los acrónimos. Entonces les ponen. ¿Por qué les digo? Hace poco, la semana pasada, hay internos que están rotando donde yo laboro en un centro de salud, en un materno. Vino una paciente ya, que tiene un cuadro doloroso de EPI. El interno, como es de Villarreal, pues, y ha sido mi alumno, pues sabe, pues, ¿no? Y la paciente le dice que no es alérgica, que ya tomó todo. Y el interno me dice, doctora, y yo le digo, ponle eso. Y me dice el interno, pero no es alérgica. Ponlo, le digo, no te fíes, le digo. Le pone, y ya pues lo trata, él agarra todo, y después viene preocupado. Doctor, me dice, ¿qué pasó? Doctor, era alérgico. Así, le digo. ¿Y qué hacen? Hacen la prueba de hipersensibilidad o prueba de sensibilidad en la región anterior del antebrazo y se forma la famosa pápula, o sea, el recocimiento de la zona de inyección. La paciente era alérgica a la cetrazona. ¿Qué hubiera pasado si uno no le pone? El paciente te hubiera hecho un shock anafiláctico. Por eso ustedes no se fíen lo que le dice la paciente. Ustedes inmediatamente hagan la prueba, la previa prueba de sensibilidad para colocar este antibiótico y los otros antibióticos aminopenicilinas o las penicilinas. ¿Entendieron? No se olviden, jóvenes. Digamos, para tratamiento hospitalario, criterios clínicos. Cuando el diagnóstico no sabemos por qué es el dolor, a veces ecografía me dice líquido, haces el tacto, no te duele, y te hacemos ecografía, hay líquido, ¿no? Y la trompa un poco engrosada, entonces ahí se le pone como diagnóstico incierto. Cuando viene un paciente con dolor full, ¿no? Dolor característico con irritabilidad peritoneal, ahí tenemos que descartar apendicitis y embarazo ectópico. Paciente viene, el médico de medicina, por protocolo, hace dos interconsultas. Una interconsulta a cirugía para que descarte una apendicitis y una interconsulta a ginecología, o sea, yo, para descartar embarazo ectópico.
El cirujano, ¿qué hace? Hace su evaluación clínica y le pide el hemograma. ¿No? Si hay una leucocitosis, probable apendicitis y su signo de más Burney positivo en cuanto a la parte clínica. En mi caso, yo pido su unidad beta. Si está positivo, la ecografía me va a decir una masa. Entonces, esa masa, yo le digo al ecografista, ponme el Doppler. ¿Qué cosa es el Doppler? El Doppler es para ver actividad sanguínea. Y el ectópico se ve como un rayo de sol que le llamamos nosotros pues el anillo vascular. Si presenta el anillo vascular, es embarazo ectópico. Si no me presenta anillo vascular, es una masa pélvica, es perdón, es un acceso tubovárico. Entonces, el de medicina me dice, me pasa de taquito, doctor, su paciente. Yo lo recibo, si hay criterio para entrar de emergencia, tengo que entrar de emergencia a operar a esta paciente para debilitar ese acceso, y si se me ha roto, tengo que hacer lavado pélvico. Entonces, ahí ya se opera y se queda hospitalizada. Sospecha de acceso pélvico, ya me adelanté, cuando el seguimiento es inseguro, a veces no sabemos si la paciente ha cumplido el tratamiento, persiste el dolor, todas esas cosas, de repente toma la medicación ambulatoria, pero no lo tolera, produce náuseas, dolor o qué sé yo. Otro criterio para hospitalizar, cuando la evolución de la paciente en su materia domiciliaria, en su tratamiento domiciliario, es desfavorable. Entonces tenemos que hospitalizarlo. Mujeres adolescentes que siempre no cumplen el tratamiento, discúlpenme la expresión, les llega que tomen la medicina, ¿no? Entonces vienen cuando ya están complicados y lastimosamente hay que atender. Mujeres infectadas por VIH, no, también es criterio, porque recuerden que la VIH es una enfermedad inmunosupresor o inmunodeficiencia, por eso que le llaman. Entonces tenemos que ponerlo como criterio de hospitalización. Y cuando están hospitalizados, ya damos lo que es la cefipime, 2 gramos cada 12, o ceftriaxona 2 gramos cada 24, más doxiciclina 100 miligramos cada 12 intravenoso o vía oral. Doxiciclina intravenoso o ampolla no hay acá en nuestro país. Entonces más usamos lo que es el régimen B, gentamicina 240 miligramos cada 24. La gentamicina te viene 80 miligramos, 8 por 3, 24. ¿Cuánto tiene el día? 24. Lo dividimos entre 3, 24 entre 3 a 8. Quiere decir que la gentamicina de 80 lo colocamos cada 8 horas. Luego viene la clindamicina, 900 miligramos. La clindamicina te viene en ampolla de 600 miligramos, pero en vía oral te viene 300. Entonces, si coloco acá 900, tengo que colocar una ampolla y media. Una ampolla y media intravenosa cada 8 horas, porque recuerde que la paciente, si está hospitalizada, va a tener su vía, pues no le vas a aplicar intramuscular, no tiene sentido. Ya hospitalario, endovenoso o intravenoso, cualquiera de los dos. Y eso se da en los pacientes con estadios 3 y 4 con criterio de ingreso hospitalario, que requieren este tratamiento para hospital, ¿ya? Y damos eso hasta que se produzca la defervescencia. ¿Qué cosa es la defervescencia? Es cuando ya está afebril. ¿Ya? Eso significa la defervescencia, que está afebril y que tiene mejoría clínica. Y esto mayormente al segundo día, o sea, 48 horas, ya la paciente ya está afebril. Entonces esperamos 2 días más, 4 días, y después se le da el alta. Y al darle de alta, tiene que ir continuando con la doxiciclina 100 miligramos cada 12, o damos clindamicina, tableta y media cada 8 horas vía oral hasta completar los 14 días. Particularmente prefiero la doxiciclina. ¿Por qué? Porque a veces la clindamicina en vía oral, ¿no?, te produce diarrea. Entonces la paciente a veces no lo tolera
y está con cuadros diarreicos, después viendo todo, me ha hecho mal la pastilla, estoy con diarrea, pero eso no es culpa de nosotros, es culpa del efecto colateral que produce o el efecto adverso que produce esta clindamicina. ¿Ya? Entonces, ese es el régimen para el tratamiento hospitalario que yo mayormente uso eso. Hay otros que aparte de esto, le adicionan esto, tratamiento triple para asegurar el diagnóstico. ¿Ya? También tenemos criterios clínicos quirúrgicos. ¿Qué significa? Cuando estamos frente a un acceso tubovárico que no disminuye luego de 3 días o 72 horas de tratamiento endovenoso hospitalario. Estamos 2, 3 días, sigue con el dolor, sigue, no disminuye, el acceso sigue ahí, se puede complicar. Tenemos que entrar, ¿no?, quirúrgicamente. Ahora, cuando este acceso se ha roto, luego del tratamiento, su, su capacidad residual está por encima de 4 centímetros, no ha reducido como debe ser, también es criterio clínico quirúrgico. La ruptura de acceso en pleno tratamiento, pucha, tenemos mala suerte, pum, se rompe. Tenemos que también entrar por una ruptura de acceso tubovárico. Falta de respuesta al tratamiento médico que no responde, tenemos que entrar a cirugía, las EPIs crónicas o las EPIs a repetición. Esta paciente ya es caserita, pura EPI, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, tenemos que entrar quirúrgicamente. Entonces, en el tratamiento quirúrgico está destinado para todos los pacientes que están desde el estadio 2, por lógico que se produce la salpingitis aguda con peritonitis, hasta el estadio 4. Y esos son cuando hay criterios de urgencias quirúrgicas para hacer el abordaje, sea por vía laparoscópica, si se puede hacer, ¿no?, o sea por vía laparotomía. A diferencia de uno es que aquí se colocan trócares. Uno en la región subumbilical se coloca el trocar y se coloca la videocámara. Y en la fosa ilíaca, derecha e izquierda, 2 trocas para mirar qué hay. La parotomía es cuando se le hace una incisión. Hacemos una incisión tipo cesárea a nivel de la región suprapúbica, pero si ya tiene un acceso roto, no podemos hacerle suprapúbica, tenemos que hacerle una infra o una mediana umbilical. O sea, mediana umbilical significa que del ombligo a la pelvis le hacemos una incisión. Se llama infraumbilical mediana o mediana infraumbilical, el famoso acrónimo del MIU. Entonces, ¿para qué? Para abrir, tener más acceso quirúrgico y hacer el lavado correspondiente si cae material purulento, porque si lo hacemos por vía horizontal o de Fanestel, no nos va a permitir bien el abordaje, ¿no? Entonces, en la opción quirúrgica dependerá de los hallazgos que encontremos dentro del acto operatorio. ¿Qué tenemos que hacer? Drenaje y aspiración de él o de los accesos que pudiéramos tener. Podemos hacer una salpingectomía uni o bilateral. Salpingectomía significa la extracción de una o las 2 trompas. ¿Y cómo nos damos cuenta? Cuando ya está demasiado grueso y ya no se puede hacer nada. Otro, si vemos que no está engrosado, está poquito, podemos hacer la salpingoferectomía. Entonces, en este caso abrimos la trompa y podemos hacer el drenaje para evitar la salpingectomía. Pero si no, hacemos la salpingectomía. Después, ¿qué pasa? Cuando este acceso está entre el ovario y la trompa. Entonces hacemos salpingo o ferectomía, extracción del ovario o salpingo, extracción de la trompa. Puede ser uni o bilateral. Y a pesar de eso, ese acceso ha comprometido el útero, ya el útero ya está recontrainfectado. ¿Cómo nos damos cuenta? Cuando a veces el útero pues parece pues que todo, uno agarra el útero y se va un poco ya poniéndose como fuera ay, ¿cómo le llaman? Perdón que me está, como si tuvieras una fruta podrida y ustedes agarran una fruta y todo se va deshaciendo igualito. Entonces ahí tenemos que hacer lo que es la histerectomía más salpingoferectomía, el famoso HAP. ¿Qué significa HAP? Desde ahora le voy a decir ya
porque eso van a verlo. Nosotros siempre hablamos HAP, ¿qué es esto? HAP, histerectomía abdominal total. Van a encontrar después esto, más S O B. Salpingo oferectomía bilateral, o si no, le quitamos isolateral. También van a encontrar esto en el hospital cuando ustedes roten, cuando sean internos, HAP más SOP o SOI. ¿Ya? Tenemos que hacerle si encontramos ese tipo de inconvenientes en nuestra cirugía. ¿Ya? Las complicaciones más comunes e importantes que se dan en un 20%, como le dije, es la infertilidad. ¿Ya? Lastimosamente la paciente, si ha tenido repeticiones de EPI, ¿no? Debido a que las trompas ya no va a producir el paso del ovocito y el espermatozoide tampoco, no va a poder concebir. Y estos pacientes ya son candidatos para lo que es la fertilización, ¿no?, in vitro. Otro de las complicaciones, los embarazos ectópicos. Esto incrementa entre 6 a 10 veces, ¿no?, debido a que el paciente ha tenido antecedentes de EPI. Todo paciente con EPI, las trompas, ¿no?, se van alterando, y cuando pasa el ovocito, pasa el espermatozoide, forma el huevo cigoto, el huevo cigoto, al momento de migrar por la trompa, como está distorsionado, se queda ahí entrampado, no avanza, porque está deteriorada la trompa uterina y produce lo que son los embarazos ectópicos previo a EPI que ha tenido. ¿Ya? Y acá tenemos las complicaciones. Miren el acceso completamente desarrollado. Miren acá. Este acceso ya comprometió el ovario. Miren, ahí produciéndose lo que es la oforitis. Si esto sigue avanzando, miren, acá un gran quiste en la región de la trompa del ovario. Miren, todo engrosado, gran quiste. Aquí, miren, un hidrosalping. Ahí no sabemos si es líquido o es pus, pues le ponemos hidrosalping. ¿Cuándo ponemos? Cuando es piosalping, cuando ya hay secreción. Miren, este es pequeño y esto ya, miren, comienza a ser moderado, ya se comienza a engrosar, hasta que ya se vuelve grande, miren, un quiste grande, miren, un hidrosalping gigante, quístico. ¿Ya? Otra de las complicaciones, como digo, el embarazo ectópico. Miren acá. ¿Eh? Este es el embarazo ectópico. Acá un embrión en embarazo. Este es el útero, perdón, este es el ovario y este es el útero. Miren la trompa. No confundir, miren, esta es la trompa y este es el ligamento redondo, el útero. Ya saben que el ligamento redondo nace del fondo uterino, entra por la cavidad abdominal, por el ligamento, por el conducto inguinal. ¿Y a dónde se va a insertar? Se va a insertar en el labio mayor de la vulva. Entonces, este es el ligamento redondo y este es la trompa uterina. Y este de aquí es el ligamento útero ovárico. Recuerden anatomía, ligamento útero ovárico. Entonces, este también es otra complicación del embarazo ectópico. Otra de las complicaciones son las adherencias, productos pues de esta la infección, ¿no? Se producen las adherencias. Miren acá, adherencia a nivel de la pared anterior del útero con la pared posterior del abdomen. No me refiero a esta pared posterior, sino este de aquí. O sea, cuando usted se agarra el abdomen es anterior. Detrás de esa pared donde están las 7 capas es la pared posterior, de la cara anterior del abdomen. A nivel de las paredes laterales también se producen las adherencias. Miren cómo jala, se dan cuenta acá cómo jala la trompa, jala y se pega y ya no produce pues el paso del ovocito.
y otra acá, mire, hacia la parte posterior. Todo esto son adherencias, que es una complicación de la EPI. Y esta adherencia que se da entre el hígado y la pared abdominal, la pared anterior abdominal. Esto se le llama el síndrome de Fitzhugh-Curtis. ¿Qué cosa es el síndrome de Fitzhugh-Curtis? Son las adherencias, ¿no?, inflamatorias de la cápsula hepática, ¿no?, hacia la hoja parietal de la cavidad abdominal. Este es el síndrome de Fitzhugh-Curtis. Esto se le llama también la perihepatitis. Peri al perímetro del hígado. Produce una inflamación. Es la perihepatitis. Eso es el síndrome de Fitzhugh-Curtis. Igual acá, miren. Se parece incluso a ponen hasta como de acordeón, ¿no? Esas cosas. Igualito, miren acá. Mira las adherencias enormes producidas por la EPI. Pero usted dirá, pero ¿cómo por la EPI si es abajo arriba? Por vía hematógena o por vía linfática se da la propagación. ¿Ya? Entonces, son adherencias entre el hígado, la cápsula del hígado, con el peritoneo parietal del abdomen. Es la perihepatitis, síndrome de Fitzhugh-Curtis. La prevención que se tiene que hacer en este caso, hay que desarrollar programas educativos en salud sexual. Tenemos que decir a los jóvenes, si van a hacer el inicio de sus relaciones, hay que hacerlo, pero llevando siempre su preservativo. Ya no estemos que me da vergüenza, que, que quiero no conversar el tema que es tabú. No, ya olvídense de eso. A nivel de la población hay que desarrollarle la conciencia de ellos sobre las infecciones de transmisión sexual y sus complicaciones que puede desarrollar, como lo estamos viendo. Decirle al varón, pues, que no sea, pues, superhombre, para mí lo considero súper tonto, ¿no? Porque cree que porque es promiscuo y no se cuida, no, puede infectar a las mujeres, pero él tiene que ser consciente de que él tiene que prevenirse también de las ITS. Si algún día posee el hombre, agarra lo que es la peste rosa que le decimos nosotros al VIH, ahí quiero verle la cara, pues, ¿no? No es machito, ¿no? Cree que porque tienen varias mujeres son machitos, para mí son unos idiotas, perdóname la expresión, así son. No, no, yo que soy hombre, yo, aparte soy hombre, soy varón. Respeto mucho a las mujeres. ¿Ah? El uso del condón, siempre usar en las prácticas sexuales. Si tienes una pareja ocasional, usa tu preservativo, pues. De preferencia mejor no lo hagas, si no la conoces. ¿Qué pasa si ya viene con su paquete incluido? Después vas a llorar todo el tiempo. Retrasar el inicio de la actividad sexual. No se puede estar iniciándote a las 13, 14, 15 años. Hay en el hospital de Mayo hay una adolescente de 14 años que está gestando. Increíble. Entonces tenemos que decirle a los chicos, hacer la campaña de que su actividad sexual lo puede iniciar después, no, no ahora. ¿Qué tanto apuro? ¿Ya? Reducir el número de parejas sexuales. ¿Ya? Hay que ser monogamio, ¿ya? No poligamio, monogamio, ratón de un solo hueco, como se le llama en el argot criollo. ¿Ya? Esas son las prevenciones que uno debe de hacer. Y bueno, como todo mi tema que pongo de teoría, un mensaje a la conciencia para los estudiantes de medicina. El deber más alto de la medicina es salvar la vida humana amenazada. Y es en la rama de la obstetricia donde este debe ser más obvio. ¿Ya? Muy bien. Si tienen alguna pregunta, jóvenes. Me quedé solo. Si no hay preguntas, preguntas. Me quedé solo. Uy. Delegado. Sí, doctor. Ah, ya. ¿Preguntas? ¿Todo claro o todo Movistar? Dos opciones. ¿Han entendido o están preocupados por su examen de hoy día?
Esperemos que sean los dos. Bien, si no hay preguntas, se da por terminada la clase teórica correspondiente al día de hoy.